¡Viva la unidad del movimiento sindical minero y energético! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva la unidad del movimiento sindical minero y energético! ¡Viva, viva, viva! Buenos días, compañeros y compañeras. Para los que no me conocen, mi nombre es Edwin Palma. Actualmente soy el vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo. Hoy institucionalmente hacemos presencia en esta jornada de protesta, no solamente en un ejercicio de solidaridad con otros compañeros, sino en un ejercicio realmente que sentimos como propio y que todos los trabajadores del país y del mundo debemos sentir como propio, porque la amenaza del derecho de huelga no le corresponde solamente a los trabajadores mineros y energéticos, sino que está amenazada mundialmente. Recordemos que el grupo de empleadores ante la Organización Internacional del Trabajo desde el año 2012 viene haciendo un claro boicot, unidos, unificados, para borrar de la historia y de la memoria del convenio 87 y 98 de la OIT el derecho de huelga como la principal herramienta que tenemos los obreros para reivindicar mejores condiciones laborales. Pero no tenemos que entender el derecho de huelga único y exclusivamente como el mecanismo para conquistar mejores condiciones laborales, sino como el mecanismo para defendernos no solo de las agresiones de nuestros patronos, sino de las agresiones de los gobiernos de turno, que también se confabulan con los empresarios y las multinacionales para golpear el movimiento sindical y el movimiento obrero. Por eso, esta lucha de los trabajadores no debe verse como una lucha aislada. Recordemos que en febrero de este año se libró una jornada mundial por la defensa del derecho de huelga, amenazado no solamente en Colombia, sino en el mundo. Aquí las estadísticas no nos dejan mentir. De 33 sentencias que hasta el momento ha emitido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 19 han sido para declarar ilegal los movimientos huelguísticos de los trabajadores que simplemente se alzan ante la ofensiva patronal de querer acabar puestos de trabajo, de violar la convención colectiva o de cerrarse a la negociación y de cerrarse a los escenarios de diálogo ante las infructuosas posibilidades de adelantar tribunales de arbitramiento en el país que prolongan los conflictos colectivos durante 2, 3 o 4 años, mientras los patronos exacerban una política antisindical a través de otra herramienta contra la cual debemos luchar, como son los pactos colectivos y los manuales de beneficios. Por eso, la lucha por la defensa del derecho de huelga no puede verse de forma aislada con otras luchas que debe abanderar el movimiento sindical, como es la lucha contra la tercerización, como es la lucha contra los pactos colectivos, como es la lucha contra los contratos sindicales, pero sobre todo con una lucha contra el falso sindicalismo que empieza a aparecer hoy en el país, prácticamente abanderado por una central, prácticamente abanderado por sindicatos de papel que dicen representar a los trabajadores, pero que se amangualan con las empresas y con las multinacionales para desaparecer para desaparecer el auténtico sindicalismo que representamos hoy, obreros y obreras colombianas. Nosotros los obreros colombianos no queremos ver que el falso sindicalismo, a través de los contratos de protección patronal o a través de los contratos sindicales, coopten y acaben el sindicalismo auténtico, como le ocurre a los compañeros mexicanos que hace más de 50 años no saben qué es el sindicalismo auténtico
y apenas están empezando a levantarse, porque el sindicalismo mafioso cooptó todas las esferas del sindicalismo. Por eso, compañeros y compañeras, esta lucha por el derecho a la huelga no simplemente la tenemos que ver en la órbita jurídica, en la órbita académica, porque aquí el gobierno colombiano ha venido diciendo que la Constitución garantiza el derecho de huelga, que el vetusto Código Sustantivo del Trabajo garantiza el derecho de huelga, pero en la práctica vemos que la huelga es un derecho en vía de extinción, es un derecho que está por acabarse, como lo he dicho reiteradamente, no solo en Colombia sino en el mundo. Por esos grandes autores que estudian el fenómeno de la movilización social y laboral han planteado y están planteando que las organizaciones sindicales deben reinventar también las formas de lucha para poder hacerse escuchar de los patronos, de los gobiernos y poder combatir esa intransigencia antisindical. Por eso vemos, por ejemplo, cómo en la multinacional de los muebles IKEA se hizo una gran huelga virtual, bombardeando sus portales de internet, al punto de que esta empresa tuvo que cerrar sus portales de servicio al cliente. Por eso vemos cómo el sindicalismo europeo habla del flash mob, es decir, de la interrupción pacífica de las fuentes de trabajo sin necesidad de llegar a una huelga que hoy la vemos amenazada. Huelgas y movimientos alternativos por la defensa de los derechos de los trabajadores deben convivir para que nosotros podamos alzar nuestra voz de protesta. Pero, compañeros y compañeros, termino diciendo, nada de esto es posible, absolutamente nada de esto es posible, si creemos y seguimos creyendo que atomizados en el movimiento sindical vamos a poder tan siquiera ser un riel que obstaculice esa gran locomotora minero y energética que nos ha impuesto el gobierno de Santos para entregarle nuestros recursos a las multinacionales, para acabar organizaciones sindicales, para permitir el falso sindicalismo y para permitir contratos sindicales y pactos colectivos con el propósito de llevarnos a los verdaderos sindicalismos a la mínima expresión. Eso no lo podemos y no lo vamos a poder combatir si seguimos atomizados y creyendo que el problema antisindical es de cierto sindicato o de ciertas empresas. No, compañeros y compañeras, esto también nos debe llamar a la reevaluación y a la redefinición del movimiento sindical, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, donde una central sindical internacional, donde una federación sindical mundial deben apostarle a la defensa acérrima por la defensa del derecho de huelga, porque mientras los empleadores en la Organización Internacional del Trabajo sí están unidos, ellos no vacilan en unirse para jodernos a los trabajadores. Los trabajadores todavía estamos pensando en si nos unimos o no nos unimos para combatir la intransigencia patronal. Por eso, compañeros y compañeras, el llamado que desde la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo hacemos es a unirnos, no solo por defender este gran e importante derecho como es el derecho de huelga, sino para combatir todas aquellas formas en las que el gobierno, las multinacionales y las empresas se unen para golpearnos y acabarnos. ¡Viva la unidad del movimiento sindical minero y energético! Por el derecho constitucional a la huelga, adelante, adelante, adelante. ¡Viva el movimiento sindical minero y energético! ¡Viva!